Bueno, buenos días con todos ustedes. Eh, la clase está siendo grabada. Si luego desean volver a verla, se la subirá al canal. Y bien, entonces hoy vamos a tratar el tema del there is y there are. Bien, el there is y el there are nos expresa, bueno, ambos significa hay. Nos expresa que existe algo, que hay algo. El there is se utiliza para singular y el there are para plurales. Entonces aquí tenemos tres estructuras u oraciones, tanto positivas, negativas y interrogativas, ¿no? De todas formas tenemos las respuestas cortas. Entonces, en cuanto a lo positivo, con el there is, tenemos there is a table. Entonces, como podemos ver, la estructura es there más el verbo to be, ya sea is o sea are, más un número, un artículo, algo que sea contable. Y el, perdón, el complemento, ¿no? Tenemos el there más el verbo to be, más el complemento, ¿no? Ya el resto. En cuanto a lo negativo, pues tenemos there isn't o there aren't, que de todas formas, esta es una escritura abreviada. De ahí, si no se quiere abreviar, simplemente se pone is not o are not, más el complemento, ¿no? Tenemos there isn't a table y there aren't any desk. Bien, entonces, esto sería el there más el verbo to be más not y el complemento. En yes no question, ¿no? En interrogativa, pues primero va el verbo to be, luego va there y después va el complemento. Y en las respuestas cortas, pues ponemos yes, there is, o eso para en cuanto negativo, y en positivo, perdón. Y en cuanto negativo, no, there is not o there isn't. Eso con el there is. Y en el there are, va yes, there are, o no, there aren't, o no, there are not. Entonces, vuelvo y repito, chicos, para los que recién se reintegraron. Vamos a tratar del there is y there are la clase de hoy. There is significa hay y there are también significa hay. La diferencia es que cuando decimos there is nos referimos a algo singular y cuando decimos there are nos referimos a algo plural. Entonces, para eso tenemos las siguientes estructuras. Tenemos positivo, negativo y yes, no questions, que viene siendo interrogativo, y tenemos las respuestas cortas. Para una oración positiva o frase, pues primero va el there, luego va el verbo to be, ya sea is o sea are, dependiendo del contexto de la oración, y el complemento, ¿no? Por ejemplo, no podemos poner there is two desks, o sea, no podemos poner there is two desks porque no tiene sentido, ¿no? Para que tenga sentido tiene que ser there are two desks porque esto es plural de abajo. Entonces, esto de acá es singular. Entonces, lo correcto es there is a table. Hay una mesa. Y there are two desks. Hay dos escritorios. Lo mismo con lo negativo. There isn't a table. No hay una mesa. Y there aren't any desk. No hay ningún escritorio. Bien, aquí podríamos utilizar el to, o sea, el número 2 también, pero vemos que aquí está any. Any, esto se utiliza para negar cantidades de objetos. Entonces, tranquilamente puede ser este o simplemente hubiéramos puesto there are not two desks, que es básicamente lo mismo. Y en lo interrogativo tenemos el verbo to be, ahí va there y ahí va el complemento. Lo mismo, el any podemos utilizarlo también para preguntas y para negaciones. Entonces, is there a table? Are there any desks?
Entonces, eso. Y las respuestas cortas son yes, there is, o no, there isn't. Y yes, there are, o no, there aren't. ¿Tienen alguna pregunta aquí? ¿Alguna pregunta, chicos? No por el momento. Bien, si alguien no No entiende, dicen por todo favor, claro. pregunte ahora. Bueno. Bien, entonces aquí yo he hecho un ejemplo, más luego les hago otro. Utilizando el there art. Bien. Tenemos, there are two wells in the school. Hay dos soldadoras en la escuela. There are not two wells in the school. No hay dos soldadoras en la escuela. Bien, aquí podríamos también, esto de aquí, cambiarlo por any. Que significa no hay ninguna soldadora en la escuela. Y ya, no hay ninguna soldadora en la escuela. Está correcto, tanto así o podemos dejar así. Ambos nos expresarán lo mismo, ¿no? La misma estructura. Bien, para las preguntas, pues lo mismo. Are there two wells in the school? Hay dos soldadoras en la escuela. O también podemos utilizar aquí en vez del to, el any. Hay dos soldadoras en la escuela. Perdón, hay alguna soldadora en la escuela. Y lo mismo, they are, there. Esto solamente, pero va con cuando utilizamos el there are. Con el there is no podemos utilizar any. Pilas. Aquí también podría ir esto. O si no, lo podemos dejar en 2, que es lo mismo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Ya. Y en las respuestas cortas, pues tenemos yes, there are y no, there aren't. Aren't o are not, que es lo mismo. Bien, voy a hacer otro ejemplo ahora con el there is. Bien, podemos poner en una oración positiva, there is bien, esta oración dice, there is a book on my bed. Significa, hay un libro en mi cama o sobre mi cama. Ahora, si quiero yo negar esto, puedo decir, there is not a book on my bed. Entonces, está negando, como está aquí. There isn't a table. There is not on my bed. Bueno, is not o isn't, utilizando la abreviación, es lo mismo. Eso en cuanto a lo negativo. Para hacer una pregunta, is there, primero el verbo to be. Que nos dice, ¿hay un libro sobre mi cama? Y podemos responder yes, there is, para positivo, y no, there is not. Bien, entonces tenemos aquí una oración positiva. Tenemos aquí una oración negativa. Y aquí tenemos, como pueden ver, utilizamos isn't o is not, que es lo mismo. Tenemos aquí dejémosle con una vez. Tenemos la pregunta y aquí tenemos las respuestas, tanto para afirmar como para negar.
¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Chicos, ¿alguna pregunta? No. No, Bien, no, listen. bien, entonces, si está todo claro para proceder a explicarles qué tienen que hacer de tarea. Listo. Ujú. Bien, bien. Toca hacer 5 ejemplos con there is y there are. ¿A qué me refiero con 5 ejemplos? Pues verán, este es un solo ejemplo. Todo esto de aquí es un solo ejemplo. Tienen que hacer 5 como este con there are y 5 como este con there is. Todo esto es otro solo ejemplo. ¿Se entienden? Sí, listen. Listen. Listo. Tienen que hacer eso. Esto sobre 10. La fecha de entrega igual van a tener el tiempo necesario. Me pueden preguntar si algo no entienden. Tienen ¿Una semana? sí, hasta el 6 de mayo. Hasta las 11 ¿Qué de la cae 6 de mañana. mayo? 6 de mayo cae miércoles. A ver. Entonces tienen aquí. Tienen para hacer, ¿no? Sobre 10 puntos. Vamos a noveno igual. Tiene hasta el 6 de mayo, 11 de la mañana. Crear tarea. Bien, señor Elkin, usted no me ha entregado ninguna tarea. Aquí hay estudiantes que tampoco Belbor no me ha entregado. Así que pilas con eso, chicos. Bien, entonces, si no tienen alguna pregunta o algo, no sé, díganme ahora. Bien.